Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar en mi intervención explicar lo que entendemos por banco público de tierras, ya que hay muchos modelos ahora mismo, tanto a nivel privado como a nivel público, y quiero que entiendan lo que traemos hoy Podemos a esta Cámara. Sometemos a votación en esta comisión. El diagnóstico es claro. Queremos incorporar a jóvenes agricultores a la actividad primaria. Vemos que uno de los problemas más importantes que tenemos en el campo es que no hay relevo generacional y, además, que hay dificultades de jóvenes agricultores para acceder a la tierra cuando no somos herederos, ¿no? Digamos, no somos de familia agricultora. Necesitamos, además, dentro del contexto aragonés, frenar la despoblación y, al mismo tiempo, generar trabajo de calidad en los pueblos para que no se mueran. En anteriores legislaturas ha habido iniciativas con poco éxito, la verdad, se han rechazado siempre. Ha habido una ley incluso que ya emana de la primera legislatura de Cortes de Aragón, que acabó en la Ley 14/1992 de 28 de diciembre de Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y de medidas específicas de reforma y desarrollo agrario, pero realmente esta ley no contempla exactamente la propuesta que hoy traemos. De lo que se trata es de dejar de marear la perdiz y hacer algo tan concreto como facilitar qué tierras disponibles hay en Aragón para que gente con proyectos se pueda instalar en ellas. Es decir, que hay gente que tiene en propiedad tierras, que está dispuesta a cederla, a arrendarla, a venderla, y ahora mismo no hay ningún espacio en el Gobierno de Aragón donde jóvenes agricultores o no tan jóvenes puedan preguntar a esos propietarios si pueden llegar a acuerdos. Se trata de eso, de que dentro del Gobierno de Aragón, en una primera instancia, haya un espacio web en el cual se facilite esa intermediación. Es decir, al Gobierno de Aragón no le estamos pidiendo ni que meta un presupuesto específico para esto, sino que con los recursos de personal disponible y lo que hay ahora mismo en los presupuestos de 2016, además me consta que el actual Gobierno de PSOE y Chunta a mí no me pusieron ningún inconveniente en la ponencia de la ley de presupuestos este año para poner en marcha al menos esta primera semilla de este banco público de tierras que, evidentemente, conforme pasen los años y Podemos quizás algún día gestionemos, puede ser mucho más ambicioso y puede generar muchísimo más. Quiero que quede muy claro que esta no es una propuesta que sea ajena al sector primario. Todo el mundo, esta mañana lo hemos visto con la gente de Adelpa, están pidiendo que hace falta relevo generacional. Tampoco es una propuesta de retroceso ni de épocas pasadas. No me estoy retrayendo a ninguna reforma agraria del siglo XIX, ni siquiera a la época de la República. Ya me gustaría. Esto se trata simplemente de poner en común una iniciativa de la sociedad aragonesa. Es decir, que la gente joven sepa dónde hay tierras y la gente que tiene tierras y no las va a trabajar, que sepa a quién se las puede ceder, arrendar o vender. Para ello, lógicamente, el Gobierno de Aragón va a tener que hacer alguna gestión. Se va a tener que poner en contacto con propietarios, ayuntamientos, comarcas, diputaciones para decirles: oiga, señores, que hay un banco público de tierras y ustedes pueden poner en la página web lo que tienen disponible. Hay una experiencia muy reciente del Ayuntamiento de Zaragoza en Común, que ya ha puesto en marcha una base de datos promovida desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en la cual, conforme a la Ley 26/2005 del 30 de noviembre, en la que se modificó la Ley 49/2003 de arrendamientos rústicos, ya hay una información en la cual el Ayuntamiento de alguna manera hace de intermediario entre los propietarios de tierras, en este caso de la huerta del término municipal de Zaragoza y el entorno, con aquellas personas interesadas en practicar profesionalmente la horticultura, en este caso ecológica, en dicha huerta. Digo ecológica porque entra dentro de un proyecto LIFE que determinaba que los nuevos agricultores se tienen que dedicar a la agricultura ecológica. Otra experiencia cercana en el tiempo y en el espacio, en Italia. En Italia hay unas cooperativas que se llaman Liberaterra, que desde los años 90 están confiscando de forma legal tierras de la mafia y las están destinando a usos sociales. Esto ha permitido que en Sicilia, en Puglia, en Campania, en Calabria, ya hay un montón de tierras restauradas, en uso, trabajadas, y son parte de la economía real y solidaria que defiende los derechos de los trabajadores del campo y, además, en sostenibilidad con el medio ambiente. Aquí en el Estado español, las experiencias de bancos de tierras tienen que ver con experiencias locales o comarcales, son más pequeñitas, en Burjasot, en El Bierzo, en Córdoba. También hay bancos de tierras públicos en Asturias y en Andalucía, si bien no los voy a poner de ejemplo porque no funcionan tan bien como nos gustaría. Incluso hay uno de ámbito estatal agroecológico que lo lleva la red Terrae. Pues bueno, estos son algunos modelos de los que podemos aprender, pero a día de hoy no les pido que pongan que apoyen una proposición para que el Gobierno de Aragón empiece un proyecto tan ambicioso. Les pido simplemente que creen esta página web para que esté esta información. Hay que recordar que el sistema capitalista en el que vivimos ha reducido la tierra a un suelo con precio, es decir, a una
a una mercancía con valor de cambio, una mera superficie inerte y medible sobre la que proyectar negocio y valor monetario sobre el que especular. Ahora mismo el acaparamiento de tierras es un grave problema también en Aragón, no solamente de pequeños propietarios que en muchos casos tienen los campos sin trabajar y no los van a trabajar y no saben qué hacer con ellos, sino de multinacionales y grandes propietarios que están acaparando derechos históricos, están cobrando la PAC a manos llenas, incluso multinacionales que tienen otros proyectos muy distintos al fomento de la agricultura familiar y sostenible, como hemos expresado en esta comisión muchas veces. Al mismo tiempo sabemos que la tierra está viva, nos alimenta, nos sostiene, es un bien único, irreemplazable, es esencial para el sostenimiento de la vida, y si pusiéramos en marcha un banco público como el que nos gustaría en Podemos, desde luego sería una pieza importantísima hacia esa vida comunitaria en armonía con la naturaleza que deseamos y el modelo hacia el que hacemos política desde aquí. Hoy simplemente les pido que sean coherentes. Cuando hablamos de que la PAC no nos gusta y hace falta reformarla, que no puede ser que haya propietarios que no trabajan las tierras que tengan tantos derechos históricos y cobren tantas rentas públicas, pues dejemos que los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores puedan trabajar las tierras que hay disponibles y la gente que posee tierras las puedan arrendar, ceder, como es mi caso personal, o vender. Es decir, que dejemos atrás ese fervor especulativo que todavía tienen algunos, sobre todo grandes propietarios, y permitamos que jóvenes que no tienen capital para grandes adquisiciones puedan tener acceso a estas tierras. Es decir, que trabajemos frente a ese desequilibrio que al final promueve la despoblación y la falta de economía real en los pueblos. Les pedimos, por tanto, que pongan la primera semilla de un futuro que quizás germine en un proyecto más valiente y más ambicioso. Acabo aquí. Yo creo que no hace falta más información. Espero, sobre todo, que haya quedado claro lo que promovemos cuando decimos un banco de tierras público, un elemento esencial hacia el cambio de los pueblos de Aragón, y, sobre todo, que haya nuevos agricultores y ganaderos que permitan el relevo generacional del sector primario. Gracias.